Estamos de regreso acá a las 8:45 en esta segunda entrevista del día de hoy, jueves. Y para este segundo tema vamos a hablar acerca de lo que es el índice de percepción de corrupción. Es un índice que emite anualmente Transparencia Internacional y justamente el capítulo Guatemala, que representa a esa organización en Guatemala, es Acción Ciudadana, y por eso nos acompaña hoy Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Buenas noches, Manfredo. Bienvenido. Y nos acompaña también Juan Carlos Zapata, gerente general de Fundesa, quienes también han trabajado en este tema. Así que buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para iniciar, le voy a pedir a Manfredo que nos explique justamente cómo se construye este índice de percepción de corrupción. Bueno, se le llama a este índice, los que lo han hecho, que son académicos especializados en índices europeos, realmente es una encuesta de encuestas. Eso es lo que es este índice, porque lo que hacen ellos es tomar encuestas que han hecho otras empresas consultoras sobre riesgo país, clima de negocios, etcétera, a lo largo de todo el año, y lo que hacen es extraer de ahí todos los temas relacionados con temas de corrupción, y entonces de ese sustracto ellos así ponderan el índice para cada país del mundo. Entonces por eso es una encuesta de encuestas realmente, y de percepción porque todavía no hay ninguna metodología, digamos, lo suficientemente sofisticada como para tener estimaciones sobre prácticas concretas de corrupción, sobre estimaciones del costo de corrupción, y lo más fácil es medir la percepción. Lo que las personas perciben, pero claro. ¿Cómo se ubicó Guatemala? ¿Cuáles fueron los resultados en 2012 de esa encuesta de encuestas? Bueno, este año cambió también la ponderación. Ahora la calificación va de 0 a 100, antes era de 0 a 10. Tenemos un 33 de 100. Es decir, una mala nota. Es una pésima nota. Estamos, de hecho, un estudiante universitario no aprueba la materia con 33 puntos. No, está algo lejitos todavía. Y tampoco estarían contentos su familia, ni sus papás, ni nadie en la casa. Es una calificación, además, que compartimos, la misma 33, con países africanos. Bueno, los televidentes están viendo justamente el mapa de la región, del área Mesoamérica. Prácticamente solo Costa Rica. Solo Costa Rica está arriba de 50. Está arriba de 50, que eso pasa en todos los indicadores. Costa Rica siempre está por encima, casi siempre. Que solo la tercera parte de todos los países del mundo están arriba de 50 realmente. Solo la tercera parte. De hecho, en América Latina solo está Chile, Uruguay, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos. ¿Y qué los hace a ellos, países que pasan esa calificación? Bueno, yo creo que es algo muy sencillo que tiene que ver con la democracia. Hay instituciones que funcionan. Hay pesos, contrapesos, hay controles efectivos. En Guatemala tenemos instituciones de control, pero que no funcionan. Entonces la corrupción queda en la impunidad porque no se investiga o no se castiga, o ambas. Juan Carlos, desde el punto de vista de Fundesa, de lo que ustedes han planteado como estrategias y demás, ustedes le dan seguimiento mucho a todos estos indicadores que surgen alrededor del mundo. ¿Cuál es la posición de Fundesa con respecto a este tema? Bueno, básicamente este es uno de los índices que nosotros damos monitoreo, porque realmente una de las encuestas que sirve de base es el índice de competitividad, la encuesta ejecutiva que se hace para el índice de competitividad es una de las fuentes, y realmente lo que vemos es que luego del tema de la violencia, el segundo factor que hace más dificultoso el hacer negocios en Guatemala, pues realmente es el tema de percepción de la corrupción. Vemos que también dentro de los factores que más afectan la competitividad del país, pues está el debilitamiento, digamos, de las instituciones, y que eso genera tanto tráfico de influencias, el tema de cómo pues es visto el Congreso de la República ante la población. Entonces, que realmente lo que se necesita es empezar a generar acciones muy puntuales en poder fortalecer la institucionalidad del país, y que vemos que se hacen promesas cuando los candidatos están en campaña, todos su principal pues lucha después de la lucha contra la violencia es pues luchar contra la corrupción, pero llegan al gobierno y empieza a verse que ocurre más de lo mismo de lo que estaba ocurriendo en el gobierno anterior. Y por ejemplo el tema de los fondos sociales, que ya ahora que ya tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, pues no tiene caso que sigan actuando el Fondo Nacional para la Paz y otros fondos sociales que realmente hay muchos focos de corrupción, pues vemos que todavía están en funcionamiento.
Desde la perspectiva entonces del sector privado organizado, prácticamente se están perpetuando estos vicios. Pues, lo que no vemos es acciones para mejorar, exacto. Y lo que más preocupa es que si seguimos en esta actitud y que no se toman las acciones necesarias, pues el próximo año es probable que estemos todavía más abajo, porque ahorita digamos que hay algunas acciones que el Congreso ha hecho. Por ejemplo, se pasó la ley anticorrupción. Bueno, eso es positivo para el país. En los últimos 12 meses se han pasado esa, la ley de extinción de dominio y otras normas en esa misma dirección. Entonces, vemos que el Congreso ha hecho parte del trabajo, pero por el otro lado, pues vemos lo que ocurrió hace 2 semanas con la ley de frecuencias y de telecomunicaciones, en donde realmente, pues, ahí el Estado, pues, perdió porque no hubo el suficiente diálogo sobre la iniciativa de ley. Entonces, esas son las señales, digamos, que han ocurrido. Y por otro lado, en el tema del Ejecutivo, lo que vimos con la portuaria, de realmente, pues, las señales que se mandaron. Pero en ese tema. hay un tema ahí muy importante que señalabas, y es que precisamente el Congreso, cuando hablas de la aprobación de la ley de enriquecimiento ilícito y de la extinción de dominio, esas leyes se aprobaron a pura presión externa. A puro sombrerazo. A puro sombrerazo. No se aprobaron por voluntad propia del Congreso. Por otro lado, en cambio, las otras leyes no necesitaron ni siquiera debate. Las otras leyes se aprueban así. Y por otro lado, que se recuerde que la sola tipificación de enriquecimiento ilícito tomó más de 16 años para que fuera una realidad. Pero ahora yo quiero introducir en el discurso, generalmente cuando hablamos de corrupción, hablamos de Congreso, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, pero se habla muy poco de esa corrupción que se procura en el sector privado. No se incluye, por ejemplo, qué sucede en los bancos. Se habla siempre de lavado de dinero, pero se deja por un lado el discurso de paraísos fiscales. ¿Y cuáles son las iniciativas que este país está tomando precisamente en ese sector? No, totalmente, y por eso, pues, vemos como sector privado, pues obviamente hay una responsabilidad de ir depurando aquellas empresas. Hay que ver de qué sector privado estamos hablando, porque ahora hay un sector privado emergente que ha venido viviendo de las compras y contrataciones con el Estado. Y eso el concepto sea como... Y eso, digamos que puede ser muy amplio. O sea, permítame replantearlo. Toda la corrupción que sucede fuera de la cosa pública. Sí, totalmente. Y eso es parte, digamos, que digamos, obviamente el peso de la ley debe ir en contra también de las empresas que están, pues, ya sea dando mordidas para recibir los contratos, o por el otro lado, pues, aquellas empresas que se están beneficiando directamente de la corrupción, y eso es fundamental. Quedan 10 a 12 leyes todavía dentro del paquete de leyes de transparencia, que tienen que ver la ley orgánica del presupuesto, lo que tiene que ver con la ley misma del secreto bancario, por ejemplo. Todas estas leyes están todavía ahí pendientes de poder aprobarse. En marzo las presentó el Ejecutivo como complemento al tema de la actualización tributaria. Sí. Sin embargo, no se han aprobado, Manfredo. Mira, no se han aprobado yo creo, bueno, primero porque realmente no ha habido voluntad ni del Ejecutivo de empujarlas, ni del Congreso de conocerlas. 2, es un paquete de leyes realmente muy mal hecho. O sea, tú lees esas iniciativas y no tienen pies ni cabeza. Está la ley de la Contraloría. Hicieron un cut and paste de documentos realmente muy mal hecho, muy mal planteado. Es decir, eso no sirve de nada discutirlo. Realmente lo que yo creo que hay que hacer es invitar a una mesa limpia y discutir las cosas de fondo. Por ejemplo, no necesitamos más reformas a la Contraloría de Cuentas. Lo que necesitamos plantear es si necesitamos un nuevo ente de control, porque lo que tenemos no va a funcionar con reformas. ¿La Secretaría de Transparencia era una respuesta a esa solicitud? Sí, no, yo creo que no, pero igual mal hecho, ya no la tenemos, pues ya no existe, del mal diseño que era, incluso inconstitucional. Entonces necesitamos hablar de cosas realmente serias, no de estar haciendo cosmetología a lo que ya, de verdad, ya tiene tantas capas de maquillaje que ya no da para más. Y eso, ahí es donde uno mide la voluntad política que hay en los gobernantes, y es lo que no vemos. Lo que vemos es que esto se presenta porque el país está mal, la opinión pública está cansada, los indicadores salen mal, entonces hay como una necesidad política de decir estamos haciendo, estamos presentando, pero en el fondo no hay esa determinación de dar el paso al cambio. La percepción de la corrupción, y hace un momento dije, hablamos de la cosa pública, pero hablamos muy poco de lo que sucede fuera de ese ámbito, pero también se habla poquísimo sobre esa cultura de la corrupción.
Me refiero por cultura a lo que sucede como sociedad todos los días y en todo momento. Pero es que ahí hay un tema también de fondo, la reforma a la ley de los partidos políticos, que también es trascendental para que realmente se empiecen a generar procesos dentro de los partidos políticos y que no sea que después los partidos políticos los compran, los venden y son, digamos, al final el Congreso se vuelve mercantilista, porque realmente los votos realmente sirven para comprar favores políticos. Entonces, ahí la reforma a la ley de partidos políticos, que también es importante, pues se debe también fortalecer. Es un tema que tiene mucho más que ver con financiamiento de campañas y demás, pero Claudia planteaba un poco también el esquema de una cultura en la que vivimos de mientras no me cachen no hay clavo. Yo puedo hacer cualquier cosa en lo privado o en lo público y mientras no me cachen no hay problema. Decirle al policía, esto lo podemos arreglar de otra manera, decirle al tendero, no me dé factura. Está tan arraigada precisamente porque en nuestra historia no hemos tenido una democracia real de instituciones efectivas y por eso, digamos, si existieran las sanciones, esa cultura empezaría a cambiar, porque entonces ya se ve que hay un castigo, que hay una sanción, sea penal, la penal va a traer como consecuencia la sanción moral, pero en Guatemala no hay ningún tipo de sanción, no hay penal, tampoco hay moral. Entonces, no, si te saliste con la tuya, te aplauden. Hasta sos buzo, vivo, ¿verdad? Sí, exactamente. No es la palabra exacta, pero digamos. Y a quien corresponde romper ese círculo vicioso de esta cultura, digamos, viciada, es a los líderes de un país. Lo que no hemos tenido es líderes, realmente, para hacer esos cambios, sino líderes que cuando ven la renta que produce este sistema perverso y corrupto, quieren explotarlo también. Es mejor no tocarlo. Quieren explotarlo, quizás es peor. Yo he hecho una pregunta algo retórica, pero Juan Carlos ya me ha escuchado hacer la pregunta y yo pregunto, ¿dónde está la reserva moral de Guatemala? O sea, ¿en dónde se encuentra? ¿Quién es la reserva moral de Guatemala? Mira, yo creo que están en todos los que no se benefician de este sistema, que es la mayoría. El problema es que hay muy pocos espacios para construir liderazgo en este país. Yo diría que los partidos políticos están cerrados a ese tipo de, digamos, de clase política corrupta. Llega alguien sano ahí con ideas, lo miran casi como un marciano, porque está hablando de propuestas, de ideas, no está hablando de negocios, que es lo que importa. Entonces yo creo que hay pocos espacios, y yo creo que por eso es tan importante construir esos espacios, partidos políticos, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Normalmente, por eso le preguntaba a Juan Carlos, porque hemos hecho este tipo de análisis, hemos conversado con Juan Carlos de este tema, y la pregunta es, en otros países volteas a ver y hay o un líder de una iglesia, o un líder de un expresidente, hay gente a la que se voltea a ver como referente moral en el momento de una crisis. Guatemala carece de eso. Y es parte de lo que comentaba Manfredo, de que realmente lo que se necesita es empezar a fortalecer la institucionalidad para que realmente empiecen a ver esos liderazgos reconocidos. En estos temas, pues obviamente es un tema de competitividad de país y que realmente se tiene que ir generando esos espacios para que la transparencia pues pueda realmente incidir y que como país podamos atraer mejores inversiones. A nivel mundial las empresas pues lógicamente no van a los países en donde pues se tiene que pagar mordida para hacer una carretera o para poder entrar en una licitación. Con la gran excepción de China, por supuesto. Pues obviamente, pero sí, pero es una economía controlada y obviamente es un partido unipersonal en donde va... Bueno, Asia tiene muchos ejemplos que rompen precisamente con ese mito, que la inversión no son democracias, ¿va? O sea, esos son inversiones poco transparentes, pero obviamente en un caso como Guatemala y el resto de Latinoamérica debemos empezar a buscar ejemplos de países que han logrado mejorar, y ahí vemos casos como Perú, que ha hecho un excelente trabajo de ir fortaleciendo el servicio civil, en donde realmente el servicio civil debe ir fortaleciéndose. Aquí mucho se habla de una reforma a la ley de servicio civil, eso no va a ser ningún resultado, no va a tener resultado, estos países que mencionaba porque la ley Uruguay, realmente Chile, no funciona. Pero quizás yo también quiero sonar un poco retórica, como lo dijo usted hace un momento, ¿y dónde está la buena noticia? ¿Cómo rescatamos las buenas noticias y esos esfuerzos que se han promovido y que se han concretado? Por ejemplo, 16 años discutiendo una ley anticorrupción, pero finalmente 2012 cierra con ellas. ¿Cómo podemos agregar, digamos, más elementos o factores de buena noticia? La participación ciudadana hay que verlo como una buena noticia, o sea, porque así como decimos que todas esas leyes se han aprobado por presión ciudadana,
eso existe y hay un mayor capital de presión Ese de la es un buen signo, participación Yo de la también creo juventud. que se deberían de crear espacios alrededor de esto, por ejemplo, la ley de enriquecimiento ilícito o la ley anticorrupción que le llamaron. Es una ley donde, digamos, no hay práctica en Guatemala de usarla, Una nueva aventura. ni los fiscales, ni los jueces. En un país normal debería de haber ya círculos de profesionales, ya viendo casos y cómo aplicar esa ley, viendo derecho comparado en otros países. Pero eso es lo que yo creo que nos corresponde a todos los que de verdad estamos preocupados de que esto no se quede en una ley nada más, como muchas otras leyes que están buenísimas, pero que están huérfanas. No son efectivas. Están huérfanas de Se nos terminó el tiempo y teníamos ahí por un tema donde justamente para poder formar una cultura de transparencia, esta es la semana de la transparencia, Sí. hay una serie de actividades de Acción Ciudadana que está llevando a cabo, pero los invitamos a que puedan participar, a conocer lo que Acción Ciudadana está planteando y especialmente el poder involucrarnos todos en esto. Así que Sí. muchas gracias, Gracias, a Quique. Manfredo, muchas gracias a Juan Carlos por habernos acompañado y a ustedes también muchas gracias. Vamos a mandar de una vez a los deportes después del corte con don Juan José Curado. Buenas noches, Dios los bendiga.